Buenas, mi nombre es Cristina Ramache, con el código 8124, perteneciente a la carrera de Mecánica Primero B. A continuación, voy a hablar sobre la aplicación de la derivada en el diagrama de desplazamiento de un mecanismo de leva. Para poder entenderlo, vamos a ver cómo funcionan los mecanismos de leva. Por lo general, están compuestos por un eslabón impulsador llamado leva y otro eslabón de salida llamado seguidor, entre los que se transmite el movimiento por contacto directo. Este movimiento imparte un desplazamiento concreto al segundo cuerpo conocido como seguidor, como lo podemos ver en la imagen. La forma de la leva y la relación física entre ésta y el seguidor definen la relación que existirá entre la posición de la leva y la del seguidor. Además, estos mecanismos se usan en automóviles, máquinas, tortilladoras, etc., ya que son usados en sistemas mecánicos donde palancas, engranajes y conectores requieren de un análisis dinámico. Entonces, ¿dónde exactamente intervienen las derivadas? Recordemos que una derivada se la puede definir como la razón de cambio entre la variable dependiente y la variable independiente. Por ello, la representación matemática de la función que relaciona el desplazamiento del seguidor con la posición angular de la leva se denomina diagrama cinemático y la función recibe el nombre de función de desplazamiento. Se calcula el diagrama de desplazamiento para darnos una idea de su forma, diseño y comportamiento, donde la abscisa representa el movimiento de entrada, que se lo suele representar con θ, y la ordenada el recorrido del seguidor. A continuación se presenta un diagrama de desplazamiento de un ciclo de rotación de leva de 2π. Como se observa en la imagen, durante un ciclo completo de la leva se distinguen 4 diferentes fases. La primera es la subida, en donde el desplazamiento del seguidor varía desde 0 a un valor máximo. La segunda fase es la detención, que es el periodo en el que es mantenido el máximo desplazamiento. La tercera fase es el retorno, en donde el desplazamiento del seguidor disminuye del máximo valor, alcanzando durante el accionamiento. La cuarta fase es reposo. Es el segundo reposo en el que el valor de desplazamiento se mantiene nulo. Por ejemplo, en una leva de placa con seguidor de movimiento rectilíneo alternativo, es uno de los más comunes, el diagrama de desplazamiento con la ecuación y es igual a f de θ, que representa la posición del seguidor en función del ángulo girado por la leva. El diagrama de desplazamiento se puede derivar respecto a θ y respecto a t. Derivando respecto a θ se tendrá que la primera derivada es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de θ y la segunda derivada de y con respecto a la segunda derivada de θ. Estas derivadas dependen solamente del perfil de la leva y son independientes a la velocidad de giro de la leva. La primera derivada, y' representa la pendiente del diagrama de desplazamiento y sus unidades serían, por ejemplo, milímetros o radianes. Y la segunda derivada representa la pendiente de la primera derivada. Igualmente sus unidades serían milímetros o radianes al cuadrado. Derivando la función respecto a t se tendrá la velocidad es igual a la primera derivada del desplazamiento con respecto a t y la aceleración es igual a la segunda derivada del diagrama de desplazamiento con respecto a t. Entre las derivadas de la función dada respecto a θ y respecto a t existen las siguientes relaciones que se muestran en pantalla, en donde
se puede concluir que velocidad es igual a velocidad angular por la primera derivada de y aceleración es igual a velocidad angular por la segunda derivada de y más alfa por la primera derivada de y. En conclusión, podemos decir que las ecuaciones que definen el contorno de la leva y por lo tanto el movimiento del seguidor deben cumplir los siguientes requerimientos, que también lo llaman como la ley fundamental del diseño de las levas, en donde la ecuación de posición del seguidor debe ser continua durante todo el ciclo. La segunda es que la primera y la segunda derivada de la ecuación de posición, velocidad y aceleración deben ser continuas. Y la tercera es que la tercera derivada de la ecuación que representa la sobreaceleración no necesariamente debe ser continua, pero sus discontinuidades deben ser finitas. También tenemos otros casos cuando el diagrama de desplazamiento se da en un movimiento armónico simple de subida completa o cuando se da en un movimiento cicloidal de subida completa. También usamos la primera, la segunda y la tercera derivada para representar respectivamente que la primera y segunda definen la velocidad y aceleración y la tercera la sobreaceleración.